que trata del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Vimos en nuestra clase anterior que este capítulo, el capítulo 31, tanto el 31 como el 32, tratan acerca de temas escatológicos, o escatología. Vimos que este tema de la escatología en nuestra confesión es tratado de forma simple o sencilla, al igual que en la Biblia. Y algunos de los asuntos que vemos que son tratados por nuestra confesión son en el capítulo 31 del estado intermedio y de la resurrección de los muertos. Y en el capítulo 32 tenemos el regreso de Cristo y el juicio final. Anteriormente hablamos del estado intermedio, que es el periodo entre la muerte de una persona y la resurrección de los muertos en el día postrero o en la venida del Señor Jesucristo. Para esto hicimos distinción entre el cuerpo y el alma o espíritu. Esas son las distinciones que encontramos con respecto a las personas, a los hombres y las mujeres. Están formados de un cuerpo y de un alma o espíritu. Vimos que la muerte es la separación antinatural del alma y del cuerpo. ¿Por qué antinatural? Bueno, porque no debía ser así si no fuera por el pecado. El pecado fue el que trajo la muerte. También distinguimos entre justos y malvados. ¿Quiénes son justos y quiénes son injustos o malvados? Esto tratando de hacer o comprender la diferencia que hace la Biblia entre ambos y cuál será el lugar al que se dirigen, tanto en su estado intermedio como en la eternidad. Llegamos a ver cuáles eran los textos bíblicos que describen la condición de los impíos después de la muerte. Vimos uno de ellos, vimos Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, que es la parábola que nos habla del hombre rico y de Lázaro. Vimos cómo a través de este pasaje se nos tratan asuntos muy particulares sobre el estado intermedio, ¿verdad? Lázaro se encuentra en el seno de Abraham y el hombre rico se encuentra en un lugar de tormento, en el Hades. Al segundo texto bíblico que vamos a ir en esta mañana con respecto a ese estado es a Hechos capítulo 1, versículo 25. Hechos capítulo 1, versículo 25. Vamos a leer desde el versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y desecharon suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Particularmente en el versículo 25, tenemos que se trata el asunto de dónde fue Judas después de la muerte. Dice: Judas por transgresión cayó para volver a su lugar. Judas era el hijo de perdición, como nos explica este pasaje que tenemos aquí. O sea, como se nos señala en otros pasajes en la Biblia. Pero en este pasaje tenemos que Judas fue a su propio lugar. ¿Cuál podemos inferir que es el lugar al que fue Judas?
Ese lugar al que Judas fue es al lugar de perdición, un lugar de ruina, de destrucción, de pérdida. Cada hombre perdido, cada hombre que se encuentra perdido o muerto en sus delitos y pecados va a su propio lugar, al lugar de ruina, lugar de destrucción. Esto es al Hades, es el nombre que se utiliza para este lugar en el Nuevo Testamento, al lugar de destrucción. Un tercer texto bíblico que podemos revisar es 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. 1 Pedro 3, 19. Este pasaje es particularmente difícil de interpretar, pero vamos a verlo rápidamente. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando del Señor Jesucristo. Este texto no nos enseña, como algunos afirman, que Cristo fue al purgatorio o a un lugar de prueba a predicarle a las personas que estaban allí y darles entonces una segunda oportunidad. En el contexto solo podría significar dos cosas: que Cristo predicó a personas desobedientes a través de la predicación de Noé, o que Cristo en el poder del Espíritu Santo predicó en su ministerio terrenal a personas cuyos espíritus eran prisioneros de su pecado. Estos prisioneros se encontrarán después de la muerte con el infierno si no se arrepienten. Creo que esta es la interpretación menos problemática y más consistente con el lenguaje de 1 Pedro. Porque en el capítulo 4 y versículo 6 encontramos una construcción similar. Cuarto texto bíblico que podemos revisar con respecto a la condición de los impíos después de la muerte es segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro 2:9. Dice ese pasaje: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En el contexto de este pasaje, Pedro compara la condición de todos los injustos con la de los ángeles que pecaron. En la actualidad, los ángeles que pecaron están siendo guardados para juicio en un lugar de castigo. La enseñanza que vemos en este pasaje es que los malvados, aquellos pecadores que no se arrepienten, después de la muerte y mientras esperen el día del juicio, están siendo reservados para ser castigados de una manera similar a los ángeles que pecaron. Su futuro y su futura condición es la misma. Por eso podemos ver que la declaración de la confesión puede probarse a partir de los términos bíblicos básicos que encontramos aquí. Estos describen la condición de los malvados después de la muerte. Se habla de que son arrojados al infierno, de donde no hay escapatoria, donde permanecen en tormento y oscuridad, y son reservados para el día del gran juicio. Esas son las inferencias que tomamos de la palabra. Entonces, la condición de estos hombres que pecaron y que se encuentran ahora después de la muerte en algún lugar, ¿dónde nos dice que se encuentran? Nos dicen que se encuentran esperando el juicio, pero no se encuentran esperando el juicio solamente relajados, como quien espera en fila para ir al banco. No, se encuentran ya actualmente en un lugar de tormento y de sufrimiento, esperando el día del juicio final. Muchos se preguntan que si existe una segunda oportunidad de salvación después de la muerte. Enfáticamente y absolutamente no. Los justos sabemos que son recibidos en el paraíso o en el seno de Abraham, esperando la redención de sus cuerpos. Pero los malvados son arrojados al infierno,
donde simplemente esperan el día donde serán plenamente y completamente procesados. Podemos hablar de pasajes que nos hacen referencia a esto, como por ejemplo Hebreos 9:27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ese pasaje no siembra una duda con respecto a cuál será la condición de estos hombres que mueren. Sabemos que Roma, o la enseñanza católico-romana, nos habla de una tercera posibilidad. Ellos hablan de los sufrimientos purificadores del purgatorio. A veces se utilizan dos textos para enseñar la doctrina del purgatorio. Uno es Mateo 12:32. Y aclaro, estos son pasajes que utilizan para defender el purgatorio, pero que son constantemente mal interpretados. Mateo capítulo 12, versículo 32. Dice: a cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Cuando Jesús insiste en que hablar en contra del Espíritu Santo no va a ser perdonado en el siglo venidero, Jesús no se encontraba insinuando que hay otros pecados que podrían entonces ser perdonados en el siglo venidero. Simplemente lo que quería decir es que el pecado de hablar contra el Espíritu Santo definitivamente no será perdonado. No está abriendo una posibilidad de que hay otros pecados que sí podrán ser perdonados entonces. Simplemente se encuentra enfatizando que ese pecado no será perdonado. Segundo texto utilizado para enseñar acerca del purgatorio por la enseñanza católica romana es 1 Corintios capítulo 3, versículos 13 y 15. 13 al 15. 1 Corintios capítulo 3. Dice ese pasaje: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tenemos que tener en cuenta que el fuego al que se hace referencia en este pasaje es un fuego de prueba, no un fuego de purga. Además, ¿qué es lo que es probado en este fuego? Son las obras de los creyentes. Estas son las que pueden ser quemadas o pueden permanecer. Pero no se nos habla en este pasaje de que son los creyentes los que serán purgados o probados. No encontramos ninguna doctrina del purgatorio en ninguno de estos textos, pero tampoco en ninguna otra parte de la Biblia. Vamos a continuar ahora con el párrafo 2 y 3. En estos párrafos se mencionan varias cosas acerca de la resurrección de los muertos. Al igual que el estado intermedio o la enseñanza bíblica acerca de la resurrección de los muertos, se entiende mejor cuando se tienen dos distinciones importantes. Una distinción es entre los que están vivos y los que están muertos cuando Cristo regrese. Y la otra distinción va a ser entre los justos y los malvados. La primera se trata en el párrafo 2 y la segunda en el párrafo 3. Vamos a leer el párrafo 2 de nuestra confesión, capítulo 31, párrafo 2. Dice: los santos
que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados. Y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos, no con otros, aunque con diferentes cualidades, y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. Según este párrafo 2, todos los muertos resucitarán, sean justos o injustos. Ninguno será excluido de la resurrección. Esto se hace aún más explícito en el párrafo 3, donde se explica que todos los muertos, y entonces se incluyen los cuerpos de los injustos y los cuerpos de los justos. El testimonio bíblico de la resurrección de los malvados, aunque no es tan extenso como el de la resurrección de los justos, es innegable por las Sagradas Escrituras. La pregunta viene entonces, y podemos decir, ¿qué pasa con aquellos creyentes que estén vivos en el momento del regreso de Cristo? ¿Qué sucederá con ellos? El párrafo 2 establece que los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados. Sabemos entonces que solo aquellos santos, solo aquellos creyentes que estén vivos cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, esos serán los únicos que van a evitar o que no van a pasar por la muerte corporal. Ellos recibirán en ese momento sus cuerpos glorificados sin necesidad de morir. Ellos no serán resucitados de entre los muertos, pero serán transformados instantáneamente. El apóstol Pablo habla de esto bastante extenso en el capítulo 15 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. De hecho, todo el capítulo es una teología de la muerte y de la resurrección, pero vamos a enfocarnos en los versículos 50 al 53. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vemos cómo entonces las afirmaciones del párrafo 2 de nuestra confesión están totalmente en línea o casi son un parafrasear esto que el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios. Este párrafo 2 afirma que todos los muertos resucitarán con los mismos cuerpos, no con otro, dice. Pero sí nos afirma que estos cuerpos que resucitarán son los mismos cuerpos nuestros, serán resucitados con cualidades diferentes o distintas. La confesión plantea una pregunta importante acerca de la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Dice, ¿cuál es la relación de la resurrección con nuestros cuerpos actuales? Para responder a esta pregunta debemos trazar una línea importante y definirla entre qué es lo que continúa de nuestros cuerpos y qué es diferente, qué no continuará de nuestros cuerpos. La confesión afirma dos cosas. Primero afirma que el cuerpo resucitado es el cuerpo real que ahora poseemos. Es este cuerpo, el mismo cuerpo. Algunos sectas hablan de que el cuerpo que se obtendrá en la resurrección no es el mismo cuerpo. Eso hablan los testigos de Jehová. De hecho, si hacemos énfasis en la enseñanza de los testigos de Jehová, ni siquiera es la misma alma
no tocaremos ese tema. En segundo lugar, la confesión afirma que el cuerpo resucitado es el mismo cuerpo, pero con una diferencia. Esta diferencia es que este cuerpo no poseerá las mismas cualidades que poseemos ahora. No es un cuerpo nuevo que sustituya al viejo, sino que lo viejo es transformado de manera que las cualidades del cuerpo resucitado no son exactamente las mismas. Son asuntos que debemos tratar y a los cuales debemos tratar con cierta precaución. No debemos afirmar cosas que la Biblia no afirma. Simplemente nos aferramos a lo que la Escritura dice con respecto a estos temas. Vemos que el cuerpo que muere y es sepultado será resucitado entre los muertos. Pero ese cuerpo resucitado tendrá cualidades distintas al cuerpo que una vez fue enterrado. ¿Por qué? Porque será vestido de inmortalidad y será vestido de incorrupción. No tenemos un caso específico de la resurrección en el cuerpo enterrado no se ha resucitado, sino más bien tenemos todo lo contrario, la afirmación de que todos los que han sido enterrados serán resucitados. Vemos entonces que la resurrección que se afirma aquí no es espiritual, sino física. Así como la propia resurrección del Señor Jesucristo fue física. La tumba donde su cuerpo fue puesto fue encontrada vacía. ¿Por qué? Porque su cuerpo no estaba ahí. El cuerpo del Señor Jesús fue el que resucitó. Asimismo, cuando Jesús llame a los muertos en el día de la resurrección, los que estén en los sepulcros saldrán. Juan capítulo 5 nos afirma esto. Y también unos versículos antes, en el pasaje de 1 Corintios 15, que leímos anteriormente, el apóstol Pablo expresa tanto la continuidad como la discontinuidad del cuerpo resucitado con el mismo cuerpo que tenemos ahora. Y usa la analogía de una semilla. Él lo hace a partir del versículo 42. Dice así también, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Pablo expresa la continuidad como la discontinuidad del cuerpo resucitado. Esto usa con esta analogía de una semilla. La vida física que es confinada en la tierra brota en una planta que crece de ella. El apóstol Pablo se encuentra haciendo una analogía. La existencia de la planta que brotó de esa semilla significa que ya no hay una semilla muerta o sembrada ahí, sino una planta viva. El apóstol Pablo está haciendo toda una explicación de alguna manera para que logremos ver un poco de la resurrección en el día postrero. Una implicación de esto es que el cuerpo que será resucitado no será un cuerpo físico, tal como el cuerpo resucitado de Jesús fue un cuerpo físico. La vida de la resurrección será corpórea y material, no será irrelevante. Hay aspectos con respecto al día postrero o con respecto a la resurrección de los muertos que muchas veces se pasan por alto.
como la idea de que nuestro estado postrero será solamente espiritual. Muchos afirman que estaremos en el cielo o en las nubes sin cuerpos, tocando arpas y con alas. O sea, hay toda una serie de inferencias que se han hecho a través de los tiempos en cuál será el estado de los hombres. Pero estamos viendo o empezando a ver que ese no es lo que la Biblia dice, que cuál será el lugar a donde iremos, sino más bien estaremos con un cuerpo transformado, celestial, vestido entonces de la incorruptibilidad y vestido entonces de Cristo mismo. ¿Verdad? Este cuerpo ahora tendrá una habitación, y esta habitación es la Jerusalén celestial que desciende del cielo, ¿verdad? Cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales podremos habitar. Hay muchas preguntas con respecto a esto. Entonces, ¿tendremos que trabajar? Yo creo que sí. Las afirmaciones que la Biblia nos hace con respecto a esto nos dan una idea de que el trabajo que el Señor le encomendó a Adán fue antes de la caída. Él tenía que labrar un huerto. Y el Señor nos dará un cuerpo ahora vestido de incorruptibilidad para que trabajemos y laboremos. Muchas de las ideas de que solamente seremos espíritu, más bien son tomadas de ideas griegas y platónicas de ese tiempo. La expresión que vemos aquí de cuerpo espiritual tampoco se refiere a un cuerpo inmaterial en este pasaje. Está haciendo una comparación, vimos en este pasaje de 1 Corintios 15, entre cuerpo físico y cuerpo espiritual. En el versículo 44 dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual, hay un comentarista que añade lo siguiente, dice: una de las dificultades aquí es que la expresión cuerpo espiritual ha llevado a muchos a pensar que el cuerpo resucitado no será físico. Entonces se piensa que lo espiritual está en contraste con lo físico. Que el hecho de que esto no es así se puede mostrar fácilmente. El cuerpo resucitado del creyente será como el cuerpo resucitado de Cristo. Pero el cuerpo resucitado de Cristo ciertamente fue físico. El cuerpo del Señor Jesús podía ser tocado, podía comer. Además, la palabra espiritual no describe aquello que es inmaterial o no físico, solamente. Este comentarista, Okima, se extiende mucho más, pero no voy a leer lo demás porque es bastante. Algunos también han entendido mal el lenguaje de 1 Corintios 15:50. Lo leímos anteriormente. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El punto de Pablo aquí no es que el cuerpo resucitado sea inmaterial, sino que no perece. La frase carne y sangre se usa para describir el carácter débil y mortal de nuestros cuerpos. Estos cuerpos actuales de carne y sangre no son aptos para vivir en el futuro reino de Dios. El lenguaje de estos versículos se refiere claramente a cuerpos materiales. A cuerpos materiales, pero no perecederos. El cuerpo no es abolido. El cuerpo va a ser transformado y ha resucitado incorruptible una vez que el Señor Jesucristo venga. Como dice Pablo, se viste de inmortalidad. La transformación que es provocada por la resurrección es definitiva y permanente. Estos cuerpos serán unidos, nos dice la confesión. Se unirán otra vez a sus almas para siempre.
Veremos un poco más de esto cuando lleguemos al capítulo 32 y hablemos un poco de la doctrina del castigo eterno. Aquí basta citar un texto como Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No es comprensible o no es concebible ninguna otra alteración en la condición física o espiritual de ningún ser humano después del cambio final producido por la resurrección de los muertos y el juicio final. Ese estado, una vez que seamos todos resucitados a la venida del Señor Jesucristo, todos los que hayamos muerto o los que estemos durmiendo, como lo dice estos pasajes que leíamos, todos seremos resucitados. Y en esa condición en la que seamos resucitados, permaneceremos eternamente. ¿Cuándo tendrá lugar la resurrección de los muertos? Es una gran pregunta. La Biblia nos habla de la resurrección de los muertos en el día postrero o en el último día. Este párrafo 2 nos dice en el último día. Dice al principio del párrafo 2, los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados. Tanto los justos como los impíos. En la resurrección de los muertos, todos serán resucitados en este último día. Anteriormente hicimos referencia a pasajes como Juan 5, 28 al 29 y Hechos 24, 15. A estos textos podemos agregar un tercero, que es Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El significado que podemos tomar de este texto indicaría que la resurrección de los justos y de los injustos ocurre al mismo tiempo. Tenemos que notar que los textos de la Biblia que hablan explícitamente de la resurrección de los justos y de los malvados normalmente lo hacen al mismo tiempo. Cada uno de ellos transmite la impresión de que la resurrección de los justos y de los injustos van a ser en el mismo día o en el mismo momento. En otras palabras, podemos decir que la resurrección de los muertos es un evento único. La resurrección de los justos y los malvados no están separadas por lapsos de tiempo. Serán en el último día. Otros pasajes nos apuntan a la segunda venida de Cristo. Es cuando serán resucitados. También se nos habla de la final trompeta, se nos habla del día postrero, se nos habla de... Ciertamente todos estos pasajes nos apuntan a la consumación de todos los tiempos.
A partir de ese día, ya el mundo no continuará como lo conocemos. El mismo será transformado. Vamos a leer el párrafo 3, el tercer párrafo de este capítulo. Dice: los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra, y los cuerpos de los justos, por su espíritu, para honra, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. La Biblia nos dice comparativamente con respecto a otras doctrinas, poco acerca de la resurrección. Particularmente nos dice menos de la resurrección de los injustos, si comparamos los justos y los injustos. Sí se nos aclara que, a diferencia de los justos, los injustos no resucitarán a vida, sino a muerte y a juicio. La resurrección de los injustos es una resurrección para vergüenza, para la desgracia, para el desprecio. Por eso no podemos dar esperanzas a aquellos que buscan la muerte y que no están en Cristo. Para los que mueren sin Cristo, esta tierra es el único cielo que tendrán. Pero para los que mueren en Cristo, esta tierra será el único infierno que vivirán. El párrafo tercero de nuestra confesión concluye con una declaración sobre la resurrección de los justos, y contrasta esta resurrección de los justos con la de los injustos en 3 puntos. Uno es que la resurrección de los justos será hecho conforme a un modelo que ya conocemos. Ese modelo que conocemos es el cuerpo glorioso de Cristo. La gloria del cuerpo resucitado de los justos consistirá de esto, en que será hecho semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Filipenses 3:21 nos dice algo sobre esto. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Podemos leer el 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Claramente este es un asunto esperanzador. El hecho de que se nos diga que en el día postrero este cuerpo que convalece, que se duele, que se resiente, que sufre, será hecho conforme al cuerpo glorioso de Cristo resucitado. Qué gran esperanza la que encontramos ahí. En segundo lugar, ¿quién lo hará? ¿O por qué medio lo hará? Bueno, también mientras se dice que los muertos son resucitados por el poder de Cristo, el Espíritu Santo se nos habla que es el agente que se encargará de llevar a cabo la resurrección. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice 8:11 de Romanos: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vemos que el agente que lleva a cabo la resurrección de los muertos es el Espíritu Santo, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Como ya hemos visto, el cuerpo resucitado de los justos es
espiritual. Vimos que no en el hecho de que no sea material, sino que es comparativamente en relación con que ahora es vivificado plenamente por el mismo Espíritu de Dios. En tercer lugar, se nos habla que estos justos son levantados o son resucitados para honra, mientras que los injustos son resucitados o levantados para deshonra. Esto fue todo el asunto que leímos en 1 a los Corintios capítulo 15, versículos del 40 al 44. En ese versículo vimos que el apóstol Pablo explica qué es el honor del cuerpo resucitado y hace varios contrastes. En Adán tenemos la imagen del hombre del polvo, pero en Cristo, quien es el segundo Adán, tenemos la imagen de un hombre celestial. Vemos que comparativamente el cuerpo celestial sobrepasa en mucho al cuerpo terrenal. El cuerpo celestial está cargado de virtud y de poder divinos. La gloria que vendrá con el cuerpo de la nueva creación va a superar la gloria cualquier gloria que los cuerpos mortales o los cuerpos terrenales que hoy en día conocemos tengan. Otro contraste que se hace es entre lo mortal y lo inmortal. El cuerpo de la creación original en el que vivimos ahora está sujeto al decaimiento, pero ese cuerpo no lo será. A concluir con este capítulo, necesitamos entender algunas cosas, tener, por ejemplo, una visión cristiana del cuerpo. Las filosofías griegas consideraban que la materia era mala y el espíritu era lo bueno. Esto era parte del pensamiento gnóstico. Algunos aún lo creen así. Muchas veces se cree que la espiritualidad se logra mediante la negación de las necesidades legítimas que el cuerpo tiene. La doctrina bíblica de la resurrección condena esa perspectiva. La doctrina bíblica nos da testimonio de la gloria y la nobleza del cuerpo físico. Jesús derramó su sangre, no solamente por nuestras almas, sino también por nuestros cuerpos. Y esto va muchas veces en contra de lo que hemos entendido hasta el día de hoy. El propósito de Dios no es redimir solamente tu alma, sino que más bien la totalidad de nuestra humanidad. El Señor resucitará el cuerpo también y redimirá entonces el cuerpo en el día postrero. Pero si estás en Cristo hoy, el Señor ya ha redimido tu alma, y eso es lo que aguardamos. Segunda objeción podemos entender es la de la cremación. Muchas dudas nacen con respecto a esto. Si bien no podemos decir que la cremación o el incinerar un cuerpo sea un pecado que excluye a los hombres de acceso al cielo, algunos consideran que es una visión pagana del cuerpo humano, bajo dos circunstancias. Número uno, que la cremación, aunque data de la antigüedad, es en la gran mayoría o en casi todos los casos asociada al pensamiento pagano. La Biblia solo menciona el entierro de los santos y no la cremación. La cremación, desde una perspectiva pagana, revela una visión inadecuada tanto del cuerpo humano como de la doctrina de la resurrección. Aunque debemos considerar que en la gran mayoría de casos, aún los huesos pueden desaparecer en el polvo si no son usados tratamientos particulares de conservación. Como creyentes, debemos comprender que con el paso del tiempo cualquier cuerpo vuelve al polvo. La cremación puede entonces considerarse solamente una aceleración de ese proceso.
No voy a decir que la cremación sea inherentemente mala, pero muchas veces ha estado asociada al pensamiento pagano y por ende debemos tener cuidado de qué afirmaciones hacemos con respecto a ella. Y por último, para cerrar, concluir este tema o este capítulo, ¿cuál es la esperanza que los cristianos tienen? La doctrina bíblica de la resurrección es una de las bases de la esperanza cristiana. Los creyentes que están enfermos, envejeciendo, moribundos, pueden encontrar gran consuelo y aliento al saber que Cristo les ha dado la victoria sobre el aguijón de la muerte y sobre el poder del pecado. Estos creyentes vivirán con sus cuerpos resucitados y con sus cuerpos glorificados, porque Cristo vive hoy en su cuerpo, glorificado y resucitado. Hermanos, así cerramos, concluimos este capítulo en esta mañana.